Queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Estamos nuevamente aquí para un estudio más de nuestra escuela sabática esta semana. El título es muy interesante, la confesión. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es que el arrepentimiento, parte de esta culpa que el Espíritu Santo nos hace sentir y nos lleva a cambios, exige una confesión de nuestra parte. Pero antes de pasar de lleno a todo esto y hacer la oración, me gustaría darles unos anuncios rápidos. Primero, vamos a intentar hacer una modificación en los videos. Los que ven los videos por Facebook, por la plataforma de la Unión Mexicana y la plataforma de Escuela Sabática, voy a seguir colocando los videos en estas plataformas todos los días, como siempre lo he hecho. Domingo, el tópico del domingo, lunes, el tópico del lunes, martes, el tópico del martes y así un video por día, ¿vale? Los que quieran ver toda la lección, por ejemplo, si el domingo yo tengo mucho tiempo libre y quiero ver toda la lección y adelantar unos tópicos, pueden ver todo en el canal de YouTube. Caleb Sánchez, buscan así en YouTube y ahí voy a colocar en un solo video toda la lección. Esto va a ser un experimento porque en YouTube lo que hacía era hacer lo mismo de publicar día a día los tópicos en YouTube. Voy a dejarlo uno solo. ¿Por qué razón? Porque voy a empezar a planear algún otro tipo de contenido de estudio bíblico a profundidad, donde vamos a aprender sobre arqueología bíblica, geografía bíblica, historia bíblica, muy interesante, pero va a ser todo en el canal de YouTube. Algunas cosas voy a intentar colocarlas aquí en la Unión Mexicana, si es que dan permiso a colocarlo, pero todo va a ser en el canal de YouTube. Entonces, para que no esté tan lleno el canal, solamente colocaré un video completo de la lección durante la semana, uno entero con todos los tópicos, y después iré planeando el tema de colocar los otros videos que les acabo de mencionar, ¿vale? Entonces los dejo ahí en sus manos. Si tienen algún comentario, ustedes finalmente son los que asisten los videos. Si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario, pueden decírmelo, con mucho gusto voy a aceptarla, ¿vale? Vamos a iniciar entonces, hermanos. El versículo de introducción lo tenemos en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Qué interesante que este proverbio fue escrito por Salomón, un hombre que tuvo 1000 mujeres, un hombre que hizo cosas un poco complicadas para ser un rey de Israel. Fue un hombre que fue llamado el hombre más sabio del mundo. Pero el hombre más sabio del mundo pasó a ser, sin duda alguna, uno de los hombres más necios. Pero en su necedad, en su pecado, después se arrepintió, confesó su pecado y entendió una cosa. Yo podía estar mucho tiempo desviado de los caminos del Señor. Yo podía tener la corona, yo podía tener el trono, yo podía tener muchas cosas. Pero nunca me sentí tan próspero. Nunca me sentí tan bien, porque prosperidad no solamente es en la parte económica, no solamente era que le fuera bien al reino. Era estar bien consigo mismo, estar bien con los demás, era estar bien con Dios, era estar bien en su trono, en su reino. Nunca fue tan próspero hasta que Salomón confesó su pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos tipos de personas. Aquel que tapa lo que hizo, cubre lo que hizo y no lo quiere mostrar por vergüenza, por justificación, por muchas razones que estaremos investigando hoy. O simplemente el segundo camino que muestra aquí, confiesa, se aparta y no merecías el perdón, porque tú ya habías pecado, tú ya te habías alejado. Pero dice ahí, aquel hombre alcanzará misericordia. Y lógicamente al alcanzar la misericordia, todo comenzará a prosperar. El párrafo dice, la confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. La humanidad pecadora, mi naturaleza errada, mis tendencias, mi carácter, mis fallas, cuando las confieso a Dios de una forma genuina, la promesa es, suben a Dios esas confesiones a un Dios de piedad infinita, un Dios que te conoce, un Dios que te perdona y un Dios que da segundas oportunidades. Vamos a tener un estudio muy interesante. La semana pasada hablamos del arrepentimiento, esta vez será sobre la confesión. Esperemos que Dios nos consiga dirigir en este estudio y vamos a iniciar a través de una oración para que Él nos pueda guiar y ayudar en este estudio, ¿vale? Oremos. Señor Jesús, muchas gracias porque nos das la vida. Muchas gracias porque nos das la oportunidad de estudiar un poco más de tu palabra. Queremos pedir de tu gracia, de tu misericordia, para que siendo humanos pecadores, con tendencias cerradas, Señor, con mentes que no les gusta escudriñar tu palabra, podamos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, entender un poco acerca de lo que es la confesión. Si en este estudio, Señor, llega un mensaje a nuestro corazón que nos motiva a cambiar, nos motiva a ir por otro camino, Señor, por favor, hazlo. Hazlo, llega a nuestros corazones, llama el pecado
por su nombre y ayúdanos para que podamos entender que a pesar de que somos malos, hay un Dios en los cielos que espera recibirnos con los brazos abiertos. Bendice cada hermano que está en su casa, cada amigo que está viendo estos videos. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. El día domingo comienza diciéndonos la misericordia de Dios. Qué curioso porque en todo este tópico vamos a hablar un poco acerca de tu naturaleza, mi naturaleza, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que evitar. Pero el título sigue siendo la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque esta lección nunca se trató de lo que tú y yo podemos hacer. Porque ya estudiamos en las lecciones pasadas que no podemos hacer nada. No hay forma en la cual yo pueda estar bien con Dios de una forma natural. Aquel que produce el arrepentimiento es Dios. Aquel que me da mensajes para llamarme y cambiar es Dios. Aquel que me perdona y me invita a confesar mi error es Dios. Lo único que yo puedo hacer, que ni siquiera es un mérito, porque es algo que Dios, imagínate que Dios te pone un montón de señales alrededor tuyo y lo único que tienes que hacer tú es, ahí estás, gracias, lo acepto. Es eso. Pero así como Dios te pone muchas señales, el diablo te pone un montón, muchas. Y haces lo mismo con el diablo, incluso tu naturaleza ya te lleva a tomar esas señales. Entonces, por eso el título es la misericordia de Dios. Ocupamos entender que para lograr el proceso que vamos a estudiar ahora, la única forma es pidiéndole auxilio, clamando a Dios para que pueda surgir eso en nuestro corazón, ¿vale? Pregunta, cuando somos convencidos de pecado, ¿qué debemos hacer? Ok, ya generé una culpa en mi corazón. No generé, Dios generó una culpa en mi corazón. Y como siempre lo he dicho, yo puedo a través de unas palabras bonitas, de una expresión, colocar música de fondo y de repente hablar, un llamado, llegar a tu corazón. A veces has sentido eso en una predicación, me imagino, que escuchas un tema, escuchas alguna predicación y dices, wow, eso me llegó, lo sentí en mí. Y como que ese sentimiento, esa emoción, el hombre puede colocar en ti un sentimiento de éxtasis, en cierto sentido, un sentimiento de culpa, y el hombre puede dejarlo hasta ahí. Pero solamente Dios te puede ayudar para que esta culpa se convierta en un arrepentimiento y en una confesión genuina. Y este proceso de que solamente Dios puede hacerlo es porque tú te das cuenta de que dañaste a Dios en el proceso de tu error. No dañaste a una persona, dañaste a Dios como primer factor. Y eso lo vamos a estar estudiando durante el transcurso del estudio, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. Proverbios 28:13 nos coloca dos tipos de personas. La persona que encubre sus pecados, es decir, que los tapa. Yo pequé, sé que estoy mal, mi conciencia me está hablando, pero decido taparlos, decido cubrirlos. El resultado es, no vas a prosperar. Qué interesante, no vas a prosperar. Ya mencioné en la introducción, ¿no? No significa un prosperar de riqueza, no significa un prosperar de abundancia material, porque hay personas que pueden tener mucho dinero, que pueden tener muchas cosas, pero al mismo tiempo están destruidas por dentro. Yo me quedo pensando, hace poco hubo una noticia mundial que nos demostró que en este mundo hay monstruos de verdad. Y digo monstruos de verdad porque, no sé si ustedes ya llegaron a escuchar del famoso Jeffrey Epstein, un hombre que tenía una isla y en esa isla multimillonaria invitaba a muchos multimillonarios para estar y tristemente abusar de niños y muchas cosas más, algo feo, horrible. Y cómo es descubierto este personaje, este hombre, es encarcelado y él pues era próspero, realmente lo era. Él tenía casa, tenía una isla, imagínense tener una isla, es algo gigantesco, ¿no? Algo muy bonito para muchos, un sueño. Pero la forma en la cual él llevaba su vida era algo terrible. Y eso yo me imagino que lo dejaba tan vacío. Él quizás intentaba llenar su vida con cosas tan vanas y muchos hombres de alto nivel que hoy en día están aún fuera de la cárcel y están en libertad, participaron de ese tipo de cosas y te das cuenta de hasta dónde llega el vacío del hombre, hasta dónde llega a la mente humana. Habrá prosperidad en los impíos muchas veces y tú podrás decir, ¿por qué yo sí, yo no? Pero Dios, cuando habla de errores, te invita a confesar y vas a prosperar, pero no la parte material, no específicamente en esa parte. Vas a prosperar en todos los aspectos. Es mejor estar con una paz y tranquilidad en tu corazón, una almohada tranquila, que disfrutes de una casa gigantesca, bonita.
Es mejor, dice la Biblia, ¿no? El estar con un pedazo de pan en casa que con un manjar en una casa de conflictos y luchas. Entonces, eso es lo que Dios promete, ¿no? Una paz interna que cambia tu forma de ser, que cambia tu estilo de vida. Y dice, mas el que los confiesa aparte alcanzará misericordia. Santiago 5 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ya tenemos aquí dos puntos importantes. Solamente hay dos caminos. O lo cubro y no prospero, o lo confieso, lo muestro y me arrepiento y me aparto de él para ya no volverlo a hacer. Y ahora aquí dice otro contexto interesante, ¿no? El contexto de Santiago 5 habla acerca de la enfermedad. Una persona que está pasando una enfermedad en específico y dice, llamen a los ancianos para que oren por él. Y dice ahí, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. Qué curioso, ¿no? Que en el momento de enfermedad, el consejo es que confiese su error para con otra persona. Que trate de quitar la arrogancia, el egoísmo, el rencor de su corazón. Antes de la sanidad física, Dios busca siempre sanar la espiritual. El Espíritu de Profecía dice, muchas de las enfermedades que hoy tenemos en el mundo no son causa de que mi cuerpo tiene realmente una enfermedad grave. Eso solamente es un resultado de que tu paz interior no estuvo bien. Estabas en conflicto constante, estabas en estrés, estabas en cansancio, estabas en muchas cosas y eso resultó en una enfermedad física. Hay personas que están en cama porque no han perdonado. Hay personas que están con alguna enfermedad terminal porque no han querido soltar el peso de odiar a otra persona. Y por eso Dios aquí en el contexto dice, cuando una persona está enferma, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No solamente te cura la enfermedad, te da la paz interior que tanto necesitamos. Fíjense qué bonito es esto. Ahora, me gusta la parte de confiesa uno a otro la falta y después rogad los unos por los otros. Es decir, imagínate que yo te hiero, ¿ok? Y después de herirte, mi deber es confieso mi mal. Oye, perdóname, sé que lo hice mal, discúlpame, espero que no va a volver a acontecer, fue mi error. Simplemente asumir, no justificarme, asumir. Y le pido perdón a esa persona, le confieso mi error. Pero lo siguiente dice es, oren unos por otros. Fíjate cómo va la reconciliación de Dios. Hay personas que dicen, no, yo lo perdono, pero nunca le vuelvo a hablar. Y a veces es bueno, ¿no? El apóstol Pablo dice, siempre que sea posible, traten de tener paz unos con los otros. Así dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque entiendo que a veces parte de la solución es mantener distancia. Sí, ya no guardo rencor con esa persona, pero mantengo mi distancia. Ya no tengo esa confianza de siempre. Pero la Biblia te llama a restaurar lo más que se pueda esa relación. Si tú cometiste un error y le pediste perdón, ahora lo siguiente es ruega por él y ruega por ti mismo para que consigas verlo con los mismos ojos de antes. Porque imagínate Jesús. Jesús fue negado por Pedro. Si Jesús hubiera dicho, bueno, te perdono, pero mantengamos nuestra distancia. Jesús nunca hubiese hecho eso. Porque después de que Pedro lo negó, Jesús con su rostro le dijo, yo te amo igual como estás, porque sé que puedes cambiar, puedes mejorar. Y esa mirada que le entregó a Pedro fue suficiente para que Pedro se arrepintiese y cambiara su rumbo, su historia por completo. Pero imagínate a Jesús pensando eso, ¿no? No, pues te perdono, pero tú por allá, yo por acá. Y incluso a veces esa diferencia, esa distancia, también manifiesta que aún no está curada esa herida, me doy a entender. Entonces, si bien entiendo el proceso de hay que colocar cierta distancia para evitar otra vez el conflicto, para quizás ya no tienes esa confianza formada con esa persona porque te lastimó, porque fue traidora contigo o algo así, el ideal es de restaurar lo más que se pueda. Y vamos a entender por qué Dios pide ese nivel. Porque es fácil compararte, ¿no? Es que tú no conoces mi vida, tú no conoces mi historia, por eso hablas así. Ok, capaz, yo no estoy en tus zapatos y por eso puedo expresar estas palabras. Pero nunca debes de compararte con otro humano. Nunca, o sea, esto es lo que estoy hablando yo contigo.
no es Caleb Sánchez hacia ti, es algo que está escrito en la palabra. Entonces, cuando ya viene de Dios es algo diferente, porque es alguien que pasó por lo mismo. Entonces, nuestra comparación no debe de ser humano a humano, debe de ser humano a Jesús. Jesús fue humano también. Jesús fue lastimado, Jesús fue herido. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Él perdonó, Él confesó. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Hasta ahí llega. Si Jesús consiguió eso con el poder de Dios, también nosotros podemos con su ayuda. Dice aquí, las Escrituras claramente enseñan que los pecados deben ser confesados únicamente a Dios. Es decir, no vas a estar contándosela a todo mundo. No. Únicamente a Dios. Y porque dice, porque solamente tenemos un mediador para los pecadores entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, según 1 Timoteo 2:5. Él es nuestro abogado con el Padre, 1 Juan 2:1. Sin embargo, cuando una falta o un pecado afecta a otro ser humano, lo cual siempre ocurre, debe buscarse el perdón del afectado. Eso lo vamos a estudiar más enfrente, ¿vale? La nota dice, las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. Sencillas porque basta 5 minutos para solucionar un problema. El Espíritu de Profecía dice así, quita el egoísmo, quita el orgullo y en 5 minutos tu problema que tanto te agobia se va a acabar. El problema no es el problema es cómo miras el problema, cómo actúas ante él. Curioso porque los psicólogos, una persona llega a un momento de, no una parte psicológica, yo me voy más a la parte misionera, ¿no? Yo fui misionero, nunca fui psicólogo. Cuando uno es misionero, la persona llega y busca un consejo contigo, ¿no? A veces te dice, pues mira, este es mi problema, mi problema. ¿Qué es lo que puedo hacer? Llegaron a ver personas que llegaban conmigo y me decían eso. Y curioso porque muchas de las personas que llegan contigo y te cuentan sus problemas desde su perspectiva. No es que mi hijo es rebelde, es rebelde, pero no obedece y me grita. ¿Y cómo me da la espalda? ¿Y cómo se atreve si yo lo crié? Y siempre como que la culpa es del otro. Normal, un 80% de esos momentos de interacción entre misionero y hermano son así. La culpa es del otro. Y te cuentan, no, pero es que esto. Y quizás uno, como misionero, termina preguntando, hermana, pero ¿quién le educó al hijo? Ah, no, pero yo no le enseñé eso. Entonces, hay una responsabilidad doble, ¿no? Hay una responsabilidad doble. Y queridos, como digo aquí, es tan sencillo como simplemente aceptar lo que nosotros hicimos, nuestros errores también. Y aquí dice, cuando quieras obtener la misericordia de Dios, es un paso sencillo. Dile a Dios que te quite el egoísmo, que te quite el yo tengo la razón, que te quite el yo siempre lo hice bien. Y lo deje de un lado y dice, es justo. ¿Por qué es justo? Porque si quieres cambiar, tienes que darte cuenta que ocupas cambiar. Entonces es justo, y dice aquí, y es razonable. Es lógico. Si yo quiero que las cosas cambien, ocupo cambiar el proceso con las cuales yo estoy haciendo esas cosas. Albert Einstein habló. Locura es pensar que haciendo lo mismo siempre voy a tener diferentes resultados. Eso es locura. Si quiero tener diferentes resultados, ocupo hacer diferentes procesos. Entonces Dios nos invita a tener ese proceso razonable, justo, sencillo. El Señor no te exige que hagas alguna cosa penosa para obtener el perdón de tus pecados. No necesitas hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos, o perdonar tus transgresiones, sino que todo aquel que confiesa su pecado y se aparte, él alcanzará misericordia. Así de fácil, así de difícil para mi naturaleza. Porque es difícil. Yo te lo digo como un hombre que también ha pecado. El camino parece bonito, ¿no? Pero el proceso es complicado. Pero solamente Dios y su misericordia nos alcanzan a ayudar a poder hacer todo este proceso. Pregunta, ¿qué actitud requiere esto en nosotros? Requiere algo que es bonito, que se escucha muy lindo, pero es difícil tenerlo. Humildad. Si los discípulos de Jesús hubiesen tenido humildad, otros discípulos hubiesen sido. Todos los hombres que en algún momento cayeron en pecado fueron porque se desviaron de esa pequeña línea entre humildad y creer que yo puedo hacerlo. Humildad y orgullo. Creo que la vida se resume en eso. En esa línea pequeñita que está ahí donde vas caminando, pero de un lado está la humildad y en el otro lado está el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la envidia. Y la misión es mantenerte de este lado, no lo más que puedas. De este lado con Dios, ayúdame Señor. Siempre con necesidad y nunca yo puedo, porque cuando vas al no yo puedo, ¡pam!, caes, resbalas.
Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Entonces yo temo a Dios y Él me enseña. Pero solamente aquel que piensa que no lo sabe todo es aquel que puede aprender. Si tú llegas con Dios y dices: Señor, yo ya sé cuál es la solución. Yo ya sé cuál es el proceso. Cumple lo que yo quiero. Uf, imagínate, ¿no? Qué bueno fuera que Dios fuese así de una lamparita mágica y lo que tú quieres, mi hijo mío, yo te lo cumplo. No, nuestros corazones son malos. Lo que pides a veces está en contra de la voluntad de Dios. Lo que deseas, aunque puede ser aparentemente buena, una misión, un anhelo positivo, puede estar en contra de la palabra de Dios. Proverbios 19 dice, 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Queridos hermanos, nadie puede arrepentirse, nadie puede confesar sin humildad. Muchas personas desean que Dios la exalte. Yo quiero la mejor posición, yo quiero el mejor lugar, pero no están dispuestos a humillarse. Y en el proceso de la coronación, en el proceso del éxito, siempre está el orgullo en el piso. ¿Me doy a entender? Si tú quieres tener éxito, ocupas aprender a servir. Ocupas aprender a depender de Dios en cada momento de tu vida. Dice aquí, el pecado promete libertad, pero produce muerte. El temor de Dios parece limitar, pero produce vida. Cuando escuchas los consejos de Dios, cuando te vas de la mano con Él, puede, ay Señor, pero es que ¿por qué me limitas aquí, 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 la alimentación, la vestimenta y esto? Y parecen normas que te encierran. Pero dice aquí, es vida. El pecado te puede dar libertad aparente, pero te va a producir muerte. Y lo único que te da descanso es la sabiduría y la humildad que Él te puede dar. Dice aquí, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Fíjate qué interesante. Muchos pueden pensar, ¿cuándo es cuando Dios te escucha? La respuesta es cuando dejas de pecar. Pero no, este versículo te dice algo diferente. Dios te escucha no cuando dejas de pecar, sino cuando tu corazón es sincero y le pide a Dios auxilio. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, Dios te manda, te llama a que temas a Él y que busques sabiduría, según los premios que ya leímos, y que busques sobre todas las cosas humildad. Qué bonita la oración es de arrodillarse y decirle, Señor, todos los días, dame humildad, dame humildad, dame humildad, porque ni siquiera hacer nada. Hay un pastor que escuché hace poco que dice, yo puedo tener el diploma de doctorado, yo puedo ser pastor de años de experiencia, ministro que bautiza a 10 almas, el don de los espíritus que da y reparte, don de lenguas y aquí y allá, pero dice, te aseguro que todos los títulos y profesiones y carrera, lo que hice, no me sirven para crear esta mesa que tengo aquí. Yo puedo saber algo, pero ignoro el 99.999% de las cosas que me rodean. Esa es mi posición. Un hombre que puede ser experto en un conocimiento, pero en todo lo demás no sabe nada. Entonces, ¿realmente sabes algo? No. Por eso ocupamos siempre, queridos hermanos, humildad. Los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados, y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz interior. Muchos de los que están viendo este video, incluso hasta podría ser yo, no hemos encontrado la paz interior, porque no hemos estado dispuestos lo suficientemente para humillarnos y confesar lo que realmente somos. Que Dios nos ayude para poder tener esta información en mente, colocarla en nuestros corazones, y como dice aquí, la confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. Que en algún momento nos lleve el Espíritu Santo a poder hacer esa confesión de una forma directa. Vamos al siguiente tópico, el tópico del día lunes. Volvemos ahora al día lunes, confesar y perdonar. Ya analizamos un poco el proceso, ¿no? De cómo es que Dios nos coloca ese arrepentimiento en nuestro corazón, y después lo que Él espera es que podamos confesar nuestros errores. Si yo cometí un pecado con Dios, a Dios. Si cometí un error con una persona, a esa persona. Pero aquí el día lunes nos comienza a colocar
ahora una situación diferente. ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos a confesar y cómo vamos a perdonar? Porque no siempre tú vas a ser el que cometa el error. A veces tú vas a ser el ofendido. La pregunta es, ¿cómo vas a responder ante esa ofensa? ¿Será que te colocarás en tu nube y vas a decir, no, yo no admito perdones, tú me fallaste, tú me heriste y ya no puedo volverte a ver en mi vida? ¿O cómo vas a tratar a ese tipo de personas que hirieron tu corazón? Primer punto que necesitamos entender es la pregunta A, cuando hemos ofendido a otro, ¿a quién más hemos ofendido? David, ya analizamos la lección pasada un poco de su historia, un hombre que prácticamente robó la esposa de otro hombre y después de robarle a su esposa cometió adulterio con ella y después mandó a matar al esposo de ella y después se ocultó como un rey bueno en cuanto realmente había contaminación dentro de su corazón y él hirió a muchas personas, ¿ok? Hirió a muchas personas, pero cuando él se arrepintió, la primera herida que notó no fue la herida de Urías, no fue la herida de Betsabé, fue primero el punto de quiebre con la relación con Dios, ¿ok? Entonces cuando él escribe el Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, el arrepentimiento verdadero se da cuenta que el problema que causó no fue solamente contra una persona, también fue contra Dios. Y fíjense que esto es bien interesante porque yo creo que una persona, por ejemplo, que no conoce a Dios, que vive en el mundo, podríamos decirlo así, ¿ok? Que no está involucrada en ninguna parte con Dios y todo, comete un error contra alguien más. ¿Dios consigue mandar un arrepentimiento para esa persona? Yo creo que sí. En su luz, en su conciencia, Dios consigue mandar un cierto arrepentimiento y esa persona puede cambiar, puede olvidar y dejar de hacer lo que antes hacía y aparentemente cambiar. Lógicamente siempre estuvo Dios presente en el proceso, aunque esa persona quizás no lo notara, la conciencia estuvo ahí llamándolo e incitándolo al cambio. Y capaz esta persona puede notar que hirió a otra y por eso se arrepiente y cambia. Pero el proceso de la vida de un cristiano es un poco diferente, porque tú te das cuenta que toda tu vida debería estar manejada por Dios. El ideal es de que estés tan unido con Dios, de que pienses que gracias a Él tienes todo lo que tienes en la vida. Entonces cuando tú sientes el arrepentimiento, cuando tú cometiste un pecado, un error contra alguien, contra Dios, en la iglesia, no sé, cuando Dios despierte ese arrepentimiento en ti, tú te das cuenta de que fallaste con Él. Entonces, cuando tú hieras a alguien, tienes que pensar que a esa persona que heriste, también dejaste un golpe fuerte para con Dios. Todos los errores, pecados que cometamos en esta tierra, de alguna u otra manera, van a afectar a Dios. Y ocupamos verlo así. El primero que es afectado es Dios, porque Dios es el que quiere dirigir tu vida. Y en el momento que tú le quitas el volante y dices, yo quiero dirigir, es ahí donde Dios dice, pues bueno, inténtalo tú solo a ver si puedes, ¿no? Pero finalmente Él se siente traicionado. Entonces, aquí David mencionó contra ti solamente he pecado. Importante mencionar que el arrepentimiento tiene diferentes fases. Uno, reconoce a quien ofendió. Entonces, si yo ofendí a Dios, me doy cuenta de eso y le digo al Señor, Señor, perdóname. Yo soy así, cometí esto, soy yo, fui yo y perdóname. Entonces, el primer punto es de que reconoce a quien ofendió. En este caso, a Dios. 2, asume toda la responsabilidad. Es decir, no culpa a otros, no minimiza el pecado, no busca excusas. David dijo, yo sé que fue contra ti y en cierto sentido las consecuencias tú las decides. Si bien el hombre puede ser un instrumento que Dios utilizará para traer las consecuencias de nuestra vida, el que decide esas consecuencias finalmente es Dios. Porque 1 Corintios menciona, ¿no?, que Dios nunca mandará una prueba que no podamos soportar. Entonces, Él ve tu vida, ve lo que eres, e incluso en su misericordia
dice, ok, él cometió esto, a veces se ocupa una consecuencia para que aprenda mejor, y él mide, pesa la consecuencia y después la manda a tu vida. En el caso de David, si no mal recuerdo, tuvo 4 consecuencias directas. 1, su hijo se rebeló en contra de él y le quiso quitar el trono. 2, un hijo de él falleció. 3, su hija fue abusada por su propio hijo. Y 4, creo que tuvo otro hijo más que se levantó en contra de él. Fueron 2 hijos rebeldes, si no estoy mal. Entonces fueron 4 consecuencias que involucraban a su familia. Y con él, con cada una de esas consecuencias, él aprendió, 1, a adorar el tema de no dar la espalda a alguien, porque él le dio la espalda al esposo de Betsabé cuando la trajo. Era un general de él y le dio la espalda por completo, y a pesar de que era alguien útil en su ejército, decidió tomar a su mujer y lo engañó, le robó su esposa. Y con cada una de las consecuencias él aprendió algo en su vida. Entonces Dios mide tu influencia, mide lo que tú eres, mide lo que puedes soportar, y de acuerdo a eso, en su misericordia te manda las consecuencias para que entiendas que no es bueno que vuelvas ahí. Incluso las consecuencias de tus actos son lanzadas con misericordia para que digas, Señor, ya no vuelvo a caer ahí. Ya me quedó clarísimo que no estoy hecho para eso. Entonces, cada punto trata de mostrarte esa condición de dependencia que ocupas con Dios. Y finalmente el tercer punto dice aquí, justifica a Dios. ¿Ok? Dice aquí, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, el hombre que peca y se arrepiente y confiesa, dice, Dios tenía la razón. Dios era realmente justo. Cuando tú piensas que puedes ocultar, que puedes seguir así, que puedes pensar que nadie lo ve, nadie lo sabe, puedo caminar así, te estás justificando a ti mismo. Cuando tú confiesas y dices, justificas a Dios. En el decir, Señor, realmente tú tienes la razón, tú me habías comentado desde tiempo atrás de que era importante que yo dijera esto, que sanara esa herida. Sé que tú tienes la razón, yo fui el que estuvo mal y ahora estoy dispuesto a cambiar. Es como si fuese una famosa frase en español que es el te lo dije. Y ahora yo reconozco, Señor, tú ya me lo habías dicho y sé que estuvo mal. Entonces son 3 puntos que hace el arrepentimiento y la confesión, ¿no? Nuevamente, primero, reconoce a quién ofendió. 2, asume toda la responsabilidad. Y 3, justifica a Dios. Ahora, hay un ejemplo bien interesante que coloqué aquí escrito en la lección, que es cuando tú dañas a una persona, dañas al creador de esa persona. Imagínate que vas a un museo de arte y encuentras un cuadro bien bonito, con las mejores pinturas, y en la parte de abajo aparece una firma. ¿Ok? Y esa firma es del pintor. Pero tú llegas a ese museo y vas enojado. Y de repente, no sé, le avientas algo ahí, rompes la pieza de arte o la ensucias o generas un problema en esa pieza de arte. La pregunta es, si bien la pieza de arte puede estar dañada, destruida o sucia por tu causa, aquel que creó esa pieza de arte tiene un amor especial por esa pieza de arte. Entonces, cuando tú hieras a alguien, si bien esa persona puede sentirse lastimada, sucia o traicionada o algo, el que también es ofendido es el creador de esa pieza de arte, independientemente de quién era esa pieza de arte. Porque muchas veces tú puedes pensar, no, pero pues, sí, ya saben cómo es. ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Si es así, 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 así. Lo que tú quieras decirle, llamarle, pensarle, colocarle títulos, es un hijo de Dios. Y por ser un hijo de Dios, Dios lo ama, por eso lo tiene con vida. Y es la razón suficiente para darte cuenta de que lastimaste a él, lastimaste a Dios también. Es una cadena, ¿ok? Dice aquí, confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta. Y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle pecaste contra su Creador y Redentor. Es mi deber pedir perdón, y es el deber del otro, ¿qué? Perdonar. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pregúntame, ¿por qué debemos perdonar a los demás? Mateo 6 nos habla acerca del Padre Nuestro.
Jesús da este guión, estructura de cómo orar. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Ahí les va. Y Padre Nuestro que estás en los... Y comienza la estructura gigantesca del Padre Nuestro, ¿no? Una oración ejemplo que demuestra tu necesidad, que demuestra tu dependencia, que demuestra el poder de Dios, que demuestra la soberanía de Dios. Una oración muy bonita. Pero después de esto, Él no habla de, ok, tienen que orar por el pan, por esto, por esto. No empieza a explicar la oración por pedazos. Venga tu reino porque tienen que hacer esto y esto. O sea, no comienza a dar una reflexión después de la oración, explicando ciertos puntos de la oración, del pan, de venga tu reino, de por qué Padre Nuestro. No, Él se enfocó en una parte específica. Perdónalos. ¿Cómo era? Ya se me está olvidando. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ok, ya se me estaba yendo la idea. Entonces, Él toma esta idea y comienza a extenderla un poco más. Y el versículo dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Efesios 4:32 complementa, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Ok, entonces ahora viene la parte de tu responsabilidad si en algún momento fuiste el ofendido. La Biblia te menciona después del Padre Nuestro, de la oración ideal, y te explica más detenidamente este punto porque Jesús sabía que era importante. Jesús sabía que muchos de los que estaban en su grupito no perdonaban y que no les gustaba perdonar. Y les dijo, si ustedes piden perdón a mi Padre, es porque ustedes también están dispuestos a otorgar perdón. Y uno puede quedarse pensando, ¿pero por qué? Porque, hermanos, todo es una unión basada en el amor y la dependencia. Si yo cometí errores graves contra mi Creador y me arrepiento de una forma genuina, mi corazón ya no va a ser una piedra. Mi corazón va a quedar humillado y en el piso. Y con ese corazón humillado y en el piso, sabiendo que no merecía nada, pero Dios me entregó todo, cuando me comparo con lo que Dios hizo conmigo y veo a una persona que me ofendió, que fue algo mucho menor de lo que yo cometí contra mi Padre, dices, ¿por qué yo me coloco en el trono y digo, no voy a perdonar si Dios me perdonó a mí? El arrepentimiento blanda el corazón. La confesión es necesaria, no porque Dios no sepa tu problema, sino porque Él quiere que tú aprendas a humillarte. Y cuando te humillas, ahora sí entiendes, ok, esa persona puede merecer una segunda oportunidad. Fíjense cómo es el proceso de la confesión y el arrepentimiento. Trabaja completamente desde tu corazón. Dice aquí, esperar de otros lo que uno mismo no está dispuesto a hacer es la esencia del egoísmo y del pecado. Si Dios perdonara al que no perdona, estaría condonando su falta y le estaría dando lo que éste en realidad no quiere. Dios no podría perdonar a tal persona y ser al mismo tiempo leal a su carácter justo. Solo cuando estamos en armonía con nuestros prójimos, podemos estar en armonía con Dios. Qué interesante, ¿no? Dios no puede perdonar a aquel que no está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque aquel que fue perdonado aprenderá a perdonar también. Dice aquí la frase, Jesús reconoce que las personas nos lastiman. Cuando Él explica esta parte de la oración, Él te está diciendo en algún momento te van a lastimar, eso tenlo por seguro. Te van a traicionar, te van a ofender, te van a hacer llorar, te van a dejar traumas. Eso es seguro. El problema no es si seremos ofendidos. El problema es qué vas a hacer con esa ofensa. ¿Vas a dejar que te ate, que te dejes preso? ¿Vas a hacer que tu felicidad dependa de una persona u otra? ¿Vas a limitar el amor que Dios te entregó? Entonces, está en tus manos el saber qué hacer con la ofensa que te hicieron. El problema no es el problema. El problema es cómo tú enfrentas el problema. ¿Ok? Ahora, dice aquí, un corazón que vive de la misericordia no puede alimentar el perdón. Fíjense qué interesante, qué bonita frase. Un corazón que vive de la misericordia no puede
alimentar el rencor. Si yo todos los días peco y voy de rodillas y Dios me acepta tal como soy, ¿y cuántos errores cometo todos los días? La pregunta es, ¿por qué pienso que tengo el derecho de decir, tú nunca te vuelvas a presentar aquí? No hace sentido, hermanos. No hace sentido. Aquel que probó la misericordia será un hombre misericordioso. Aquel al cual se le perdonó más, amará más. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Aunque sea complicado, aunque duela, aunque nuestro orgullo tenga que ir por el suelo, por eso esta lección habla acerca de humildad. Porque es una escuela difícil de aprender, pero es una escuela que Jesús está dispuesto a acompañarnos y guiarnos en el proceso. Dice aquí, comprender la debilidad ajena es parte de la humanidad, de empatizar con el otro. Recordar que nosotros también necesitamos gracia. Jesús fue movido muchas veces por misericordia antes de sanar o enseñar. Esta frase me encantó. Hay momentos donde Jesús veía a una persona enferma y el verso dice, y fue movido a misericordia. ¿Por qué dice eso? Porque la persona no merecía el ser ayudada, no merecía el perdón, no merecía el estar en una situación mejor. Muchas de las personas que vemos heridas en el Evangelio eran personas que tenían una vida de problemas y que quizás ellos mismos se habían metido en ese problema. La mujer samaritana en aquel pozo, como le dijo, 4 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido, imagínense. La trauma maridos, dicen por ahí algunos predicadores, ¿no? No podía con uno, después otro y otro y otro y otro. Pero, hermanos, era una mujer que había sido rechazada, lastimada y que quizás estaba dependiente emocionalmente de una persona. Entonces, ella estaba rota por dentro. Y aún así, rota, lastimada, Jesús fue movido a misericordia. Cuando tú perdonas, ocupas esta palabra en tu vida. Fuiste movido a misericordia para con esa persona. El mismo acto que Jesús hizo con muchas personas y contigo también y conmigo todos los días, tú lo harás también con otras personas. El perdón cristiano no nace de pensar que el otro no merece. Me fue la frase aquí, vamos a... aquí está, perdón. El perdón cristiano no nace de pensar que el otro merece o no, sino de recordar que nosotros tampoco lo merecíamos. Qué bonito. Nuevamente la frase, ¿eh? Mucha atención. El perdón cristiano no nace de pensar que el otro merece o no, sino de recordar que nosotros tampoco lo merecíamos. Ahí está. Tú aprendes a perdonar porque fuiste perdonado. Tú entregas misericordia porque te entregaron misericordia. Si tú en este momento tienes un rencor grave contra alguien, déjame decirte, querido hermano, con mucho respeto y con mucho amor, quizás no has conocido aún esa misericordia de Dios para ti. Quizás aún te ha costado el poder manifestarla. Entonces, antes de enfocarte en el rencor con una persona, antes de bloquear a alguien de tu vida, piensa, ¿cómo sería mi vida si Dios hiciera lo mismo conmigo? Si Dios hasta este momento te manda este mensaje es porque quiere que lo repliques en tu vida. Dios nos ayude para poder cumplir toda esta misión. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa a los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda eso deberá humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras faltas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Jesús perdonó antes de que se arrepintieran las personas. ¿Dónde está ese ejemplo, Caleb? Él estaba siendo crucificado y ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahí está. Ahí está la base bíblica para el perdón bíblico. ¿Te ofendieron? Antes de que pida disculpas, ya comienzo a orarle al Señor. Señor, aún no ha venido conmigo. No sé si venga, pero ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a entregar ese perdón. Ahora, hay otra frase importante que a veces dicen, no, el perdón es olvidar. No, el perdón no es olvidar. Voy a explicarlo. El perdón no es olvidar el acto, porque toda la vida vas a recordar ese acto. En algún momento de tu vida
Quedó marcado ese acto en tu vida, ¿ok? Lo que debes de olvidar es el sentimiento que generó ese acto. Bien, Jesús tiene las marcas aquí y dice, fueron mis amigos, fue en la casa de mis amigos. Sí, pero fíjate qué interesante. Fui herido, el acto. ¿En la casa de quién? Mis amigos. Él no dijo, no, del enemigo, de acá, del pecador fariseo. No, de mis amigos. Jesús aprendió a perdonar y lo demostró en la cruz. Sus hijos lo crucificaron, pero aún así dice, esta herida simplemente es una marca de mis amigos. Fíjense qué curioso, ¿no? Hasta ese nivel está el perdón de Jesús. Pregunta C, ¿qué debería enseñarnos nuestro deber hacia la humanidad? 1 Pedro 4:8 nos dice lo siguiente, y sobre todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, nos es llamado como misión a amar, a amar. El amor cubre muchos pecados. Dice acá, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Entonces, tenemos que aprender a amar. Creo que en eso se resume la salvación. Aprender a amar. Puedes tener dones, la profecía, puedes hablar en lenguas, pero si no amas, dice 1 Corintios, no sirve de nada. ¿Por qué el amor cubre pecados? El amor no justifica pecados. Importante. Una cosa es cubrir y otra cosa es justificar. El justificar representa es que él pecó por esto. Colocamos un historial ahí para intentar disminuir la culpa de la persona. El cubrir no es que justifique, sino que el cubrir representa que tú no tienes el deseo de exhibir la culpa de esa persona. Porque ya hablamos aquí de la confesión y del perdón. Cuando tú guardas un rencor, cuando tú guardas algún sentimiento en contra de una persona que falló, muchas veces una forma vengativa que tú tienes es mostrarle a todo el vecindario de que esa persona hizo esto. Entonces, hablamos el error de la persona y lo explayamos por todo lugar. Cuando dice aquí que el amor cubre pecados, es la forma de decir, él cayó, yo también puedo caer. A mí no me gustaría que contaran todo mi pecado. Y entonces, por consiguiente, no lo voy a hacer, no voy a andar ahí contando a la media vecindad qué hizo. No. Simplemente trato de cubrir con misericordia ese error. Porque a nadie le gusta que le recuerden su pasado. A nadie le gusta que digan, eres esto. Sí, pueden en cierto sentido ser real, pero daña a la persona, no la restaura. El deber mío como ofendido es intentar restaurar a esa persona que me ofendió. ¿Por qué? Porque esa persona está rota. Y cuando yo ofenda es porque yo estoy roto. Y nuestro deber cristiano es intentar construir ese corazón para que no vuelvan a caer en el mismo error. Pero si yo a esa persona que me ofendió comienzo a decirle, no, es que esa persona es más chismosa, hipócrita, egoísta, egocéntrica, ¿cómo lo puedes ayudar? No hay forma de poder ayudarlo de esa manera. Entonces, esta palabra de cubrir viene del hebreo kapar, que en el Antiguo Testamento se usa para la palabra expiación. Jesús expía nuestro pecado, Jesús cubre nuestro pecado, Jesús justifica en su nombre nuestro pecado. ¿Ok? Bueno, dice aquí, el amor no pregunta cómo puedo hacerlo quedar mal, sino cómo puedo ayudarlo a volver a Cristo. Hay una historia bien interesante de Sem, Cam y Jafet. Noé se puso borracho después de llegar del arca de Noé, bajó y se puso borracho, quedó desnudo en la cueva. Y dice que Cam llamó a sus hermanos y dijo, miren, mi papá está desnudo, y se comenzó a reír, comenzó a hacer burla de él, ¿no? Él exhibió el pecado de su padre. Jafet y Sem cubrieron, no justificándolo, sino no burlándose de él porque sabían que en algún momento ellos podían caer en la misma situación. Es un ejemplo bíblico de cómo podemos tomar este punto, ¿vale? Finalmente, el versículo de Romanos es muy interesante porque dice, no debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No somos llamados a tener deudas
con nadie. Pero hay una deuda que nunca se va a quitar. Hay una deuda permanente. ¿La deuda de qué? De amar a las personas. Si Dios me perdonó y al perdonarme yo tengo una deuda con Él gigantesca, Él me manda a cubrir esa deuda, ¿sabes cómo? Amando a los demás. Por eso nunca podremos decir ya amé lo suficiente. Ya me cansé de amar. No. El amor es una deuda que debemos de pagar todos los días. Si te has de cansar de hacer algo, por favor nunca te canses de amar, porque es el mandato que Dios nos dijo en este versículo. Bien, cuando vamos a Dios, la primera condición que se nos pide, impone, es que al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a otros. La inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Esta nota la pueden leer en casa. La inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Yo cuando no quiero perdonar es porque me siento como el angelito bueno de la colonia, cuando no es así. El no perdonar es sentirte en un pedestal más alto. El perdonar es entender que todos vivimos en el mismo piso, todos cometemos errores, todos cometemos fallas y todos ocupamos de los unos y de otros para ayudarnos a trabajar más en nuestro carácter y en algún momento llegar al cielo. Que Dios te ayude a ti, me ayude a mí, para confesar, perdonar y también amar sin medida, porque es la única, dice aquí, la única deuda que nunca podremos pagar. Vamos al día martes ahora, específico y sincero. ¿Qué pecados deben confesarse públicamente y cuáles deben confesarse solo a Dios? Salmo 32 habla acerca de cómo David, en su pecado, declaró al Señor su error. Declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, nuestro deber es todo pecado confesarlo a Dios. ¿Ok? Todo pecado confesarlo a Dios. Eso no es una norma que se cambie. Pero hay pecados que ocupamos confesarlo a aquella persona que ofendí. Todos los pecados ofenden a Dios, todos ocupamos confesárselos a Dios. Pero si ofendiste al primo o a la prima, intenta decirle a ese primo o a esa prima que pues tú tuviste la culpa. Dice Mateo 5:23, por tanto si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuevamente todo eso se trata de corazón. Una mano que está dispuesta a entregar una ofrenda en el altar debería estar dispuesta a perdonar a su hermano. Porque tú llevas la ofrenda porque amas a Dios. Pero tú no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Entonces, con el mismo corazón que entregas la ofrenda, ocupas con ese corazón entregar el perdón a tu hermano. Porque no hace sentido de que, ay Señor, aquí te entrego mi vida, mi corazón, pero a Él ni lo quiero ver. Imagínense, ¿no? No debe de ser así nuestra vida. Debe de ser con sentido, con razón. La confesión no cambia el conocimiento de Dios, pero sí cambia el corazón del que peco. ¿Ok? Entonces, nosotros confesamos nuestro error, no porque Dios no sepa que ya lo hicimos, sino porque al hacerlo, nuestro corazón se ablanda y estamos dispuestos a después replicar ese perdón con otras personas. Entonces, 1, David dijo, reconozco mi pecado. 2, no encubrí mi iniquidad, es decir, dejó de esconderlo. 3, confesaré abiertamente lo que yo soy, tomó una decisión. 4, y tú perdonaste. ¿Dios qué hizo? Dios perdonó el pecado y la maldad de David. Hermanos, a veces el silencio pesa más que la confesión. Podemos tener en la vida algún error, una falla, que tú sabes que cometiste, que tú tienes en la conciencia. El intentar vivir con ese pecado, con esa falla, es complicado. No es una vida. Vas a descansar y no descansas. Tratas de ocultar el error a través de una sonrisa, pensar que todo está bien, pero tú sabes dentro de ti que hay algo que ocupas corregir. Y la Biblia nos demuestra con esto que la única forma de encontrar descanso es dejar aquel silencio incómodo e intentar decir la verdad. Y cuando decimos la verdad, ahora encontrarás un silencio, pero que te dará paz. Un silencio que te dejará contento, feliz. ¿Por qué? Porque ya quitaste eso que traías en mente, que traías en tu conciencia, que tanto te pesaba. Soltaste aquello que te había atado en algún momento. La adoración más hermosa comienza con un corazón reconciliado. Fíjate qué bonito, ¿no? El ejemplo de aquel que iba a entregar la ofrenda, pero antes de la ofrenda dijo, no, acá hay un problema conmigo. Entonces,
La oración más hermosa es la de un corazón que reconciliado con Dios. Porque el que se reconcilia con Dios se reconciliará con cualquier persona. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo pueden presentarse delante de Dios, o pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser también de un carácter público y en este caso deben confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa, para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Todo pecado es una ofensa contra Dios y ha de ser confesado a Él por Cristo. Todo pecado abierto debe confesarse abiertamente. 3 tipos de pecados aquí. Pecado a Dios, todos son pecados a Dios. Es decir, todos tenemos que confesárselos a Dios. Señor, este soy yo, esto fue lo que hice, no minimizo nada y te entrego mi vida. Pecado contra una persona, si yo le ofendí a tal persona, pues mi deber como cristiano es ir con esa persona y decirle, ese soy yo, esto fue lo que hice y te pido una disculpa. Lógicamente en el proceso también de sentir que Dios también se sintió ofendido por ese insulto, por ese daño que hiciste. Y el último pecado que encontramos aquí es un pecado público, donde tú dañaste no solamente a uno, a muchas personas. Y al dañar a muchas personas, también dice aquí el deber es hablar, confesar y mencionar quién realmente eres. Y con la misericordia de Dios, Dios te puede levantar y restaurarte. Muchas veces podrás humillarte, muchas veces podrás decir quién eres. Y créeme que a veces incluso el hacer eso no recibirá noticias buenas. Te recordarán lo que hiciste y es parte de las consecuencias, pero muchas veces también encontrarás personas que van a decirte, yo no te voy a perdonar. Tu deber es intentar amar a esa persona. Tú fuiste el que fallaste. No es de que merezcas que no te perdonen, porque ya leímos que todos merecen perdón. Pero ocupas entender que el proceso es el siguiente, ¿no? Lo que leímos en Santiago. Para curar, no dice, confesaos sus faltas unos con los otros y orad por vosotros. Entonces, yo ya confesé, ahora tu lucha es ora, para que la confesión tenga un resultado de reconciliación y pueda ser una cadena que se consiga unir sin desvincularse en ningún momento. ¿Ok? B, ¿cuál es el propósito de la verdadera confesión? 1 Samuel 12:19. Las circunstancias es de que Israel pidió un rey, Dios entregó un rey, Dios avisó las consecuencias que iban a tener al tener un rey. El profeta Samuel, cuando se dio cuenta de las consecuencias y vio el pueblo que realmente era verdad lo que había dicho Dios, ahora los hombres de ahí se arrepienten y le mencionan, ¿no? a Dios que les perdone ese mal que habían pedido, ¿no? En algún momento dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Entonces, la confesión hace que el corazón se vuelva dependiente de Dios. En su momento ellos pidieron un rey, queremos un rey, algo que veamos, que conversemos, que Él nos dirija. Cuando se dieron cuenta de todo lo malo que habían hecho y se dieron cuenta que hirieron a Dios, ni siquiera tenían la voluntad de ellos de orar para Dios. Dijeron a Samuel, por favor, ora por nosotros, porque nosotros no vamos a ser escuchados. Se sienten tan indignos y merecedores que le pidieron a Samuel eso. ¿Cuál es el objetivo de la confesión? Que ellos dijeran, Señor, aquí estamos, rotos, desobedientes, no hicimos caso, pero aquí estamos nuevamente, dispuestos a amarte. Entonces, es el proceso en el cual Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Pregúntase, ¿qué acción práctica debe seguir a la confesión? Isaías 1:16 y 17. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Entonces, nuevamente volvemos al punto. El confesar, el arrepentirte, te deja el corazón blando. Ya no eres una piedra más, ya eres alguien, una persona humillada. Y una persona humillada intentará levantar a los otros humillados para decir, ánimo, sí se puede, estamos en la lucha todos. El consejo de Isaías es, aprende 2 puntos, busca el juicio. Es decir, busca hacer lo correcto a partir de ese momento. ¿Qué es lo correcto? Depender de Dios para que Él te enseñe a caminar de una forma bien, correcta.
¿ok? Segundo, restituye al agraviado. Si a alguien le cometiste un daño, intenta restituir, reparar el daño que llegaste a cometer con esa persona. En este caso, Ezequiel 33:15 nos coloca un ejemplo, ¿no? Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que fuere robado, caminará en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Zaqueo devolvió a los que estafó 4 veces más de lo que había robado. Él entregó todo, ¿no? Perdió todo al momento de entregar todo, pero recuperó lo que había perdido, que era la paz. Entonces, si bien el error que cometes contra alguien es como un clavo que se coloca en una pared y lo quitas, pero aún queda el hoyito ahí, se queda la marca para siempre, la Biblia trata de decir, pues mira, ya dejaste el hoyo en la pared, a menos intenta colocarle yeso. Intenta hacer lo que está en tus manos para poder restituir esa falta. Entonces nuestro deber es intentar hacer la tarea de una forma completa, ¿no? No solamente, ya, perdóname, y ya, no. Si está en nuestras manos poder hacer algo mejor, es nuestro deber hacerlo, ¿vale? Bueno, dice aquí, la confesión reconoce el pecado, la restitución demuestra que el corazón realmente cambió. La confesión es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Perfecto. Así terminamos con ese tópico y creo que vamos entendiendo cada vez más todo el proceso que tenemos que seguir, ¿no? Y como les digo, eso no es algo humano, es algo que ocupamos pedirle a Dios. Creo que la confesión ya es una parte post-arrepentimiento. Creo que dentro de toda esta lección ocupamos recordar la lección de la semana pasada. Todo nace por Dios y de Dios. Entonces, antes de que vayas a confesar, habla con Dios y dile, Señor, examíname, ve mis errores, ve qué tan malo soy. Yo hice esto. Por favor, ayúdame a tener ese arrepentimiento verdadero. A dejar de lastimarte a ti y aprender a amar a mi prójimo. Cuando nazca ese arrepentimiento en ti, ahora la confesión viene como un proceso natural en tu vida, ¿no? Dios nos ayude para poder tener esa confesión sincera en nuestras vidas. Día miércoles, un peligro. ¿Cuál es el peligro más grande que podemos tener? Pregunta A. Cuando el Señor preguntó a Adán y a Eva acerca de su pecado, ¿cómo dieron a entender que en realidad no era su culpa? Recordemos, la historia bíblica es muy interesante. Eva come del fruto, le comparte a Adán. Adán dijo, no, yo moriría por aquella mujer. Porque él sabía que era muerte directa el haber comido el fruto, ¿no? Eva fue engañada. Adán participó del pecado de una forma más consciente. Al momento de decir, yo la amo y voy a morirme con ella, a la tumba me voy porque la amo. Cuando llega Dios y les dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién comió? ¿Cómo fue? Y ya la mujer, no, la serpiente. No, perdón, Adán le dice, la mujer que tú me diste. No, la serpiente que tú colocaste. Aquel hombre que estaba dispuesto a morir por su mujer en el proceso del pecado, cuando lo descubrieron dijo, no, fue ella. Imagínense, ¿no? Ese amor lo llevó a echarle la culpa a ella después. Un amor completamente falso. Y la mujer le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Entonces, tenemos la tendencia, hermanos, de echar culpas a los demás y no darnos cuenta de nuestros errores. 2 puntos importantes que me gustaría mencionar. 1, cuando tú mides a los demás de esta forma y no te mides a ti con la misma vara, es por la siguiente razón. Nosotros estamos acostumbrados a medir nuestras acciones a través de nuestras motivaciones. Y estamos acostumbrados a juzgar a los demás a través de sus acciones. Voy a explicar. Yo me juzgo a mí por mis motivaciones, a los demás por sus acciones. Ejemplo, imagínense que yo voy a predicar. Entonces, yo me desvelé haciendo la predicación. Entonces, al día siguiente, cuando voy a predicar, muchos están durmiendo. Entonces, yo digo en mí mismo, ay, no me salió tan bien. Fue porque estudié mucho. Fue eso. Y me desvelé y pues no. Pero ellos son flojos. Ellos, mira, tuvieron tiempo para dormir, ni estudiaron y aún así están dormidos en la predicación. Entonces, yo encontré justificación. ¿Por qué? Porque yo vi mi motivación y dije, no, es que por eso pasó eso.
Pero los demás, no, tú sí eres un flojo. Imagínense, ¿no? Es un ejemplo de cómo nosotros echamos culpas o vemos a los demás menores que nosotros. Queremos justificar a nosotros por nuestras motivaciones, por lo que me llevó a hacerlo, por la justificación que encuentro, pero a los demás decimos, no, tú eres un ratero. Ni siquiera entendemos, no entendemos su historial de vida. Ya colocamos el dedo en la llaga. Entonces, hermanos, para poder entender este punto de corrección que en su momento Adán y Eva no hicieron, ocupas entender que necesitamos ver el pecado tal como es. No encontrarle una salida, no encontrarle un culpable, no encontrar una justificación. Hay una historia muy bonita que escuché en una predicación la semana pasada de un hombre que tuvo una visión. Lógicamente es una alegoría, ¿no? Una visión donde un ángel se le presenta y el ángel le dice, mira, tú ocupas pedir perdón por aquellos pecados que no han sido perdonados. Todo lo que ya confesaste, la sangre de Cristo tiene poder para restaurarlo, pero lo que no, ocupo que lo digas ahora porque si no, no entrarás al cielo. Y le dijo, ¿pero cuál? Si ya ni me acuerdo. ¿Te acuerdas aquel momento cuando tenías 10 años? Tu mamá te mandó a comprar a la tienda algo. Y al momento de ir a comprar a la tienda, tú pagaste, te sobró dinero y ese dinero lo guardaste. Sí, recuerdo. Y el ángel le dice, ¿cómo se llama eso? ¿Comprar un dulce? Como que digo una respuesta que nada que ver, ¿no? O sea, le dije, no, pues era un niño, yo compré un dulce. Simplemente compré un dulce y ya. No. ¿Cómo se llama eso? Pues simplemente fui a comprar y aproveché la oportunidad y es un dulce, era un niño. ¿Cómo se llama eso? ¿Robar? Eres un ladrón. Y después le dice, ¿te acuerdas aquel momento cuando un amigo te vino a pedir un favor y te hizo una pregunta y te comenzó a preguntar sobre algunas cosas y tú no le dijiste la verdad? Me acuerdo. ¿Cómo se llama eso? No, pero es que si yo le contaba, después iba a haber este problema y esta dificultad y por eso no le conté. ¿Cómo se llama eso? No, pero es que pues también no le dije, le conté otra cosa. ¿Cómo se llama? Mentir. Así se llama. Mentir. Eres un mentiroso. La historia es muy interesante, hermanos, porque así pasa con otros 2 o 3 ejemplos más. A veces nosotros queremos ocultar nuestro error a través de justificaciones pequeñas o encontrar un culpable para decir yo no soy eso. Pero la única forma de que Dios te pueda restaurar es aceptando lo que hiciste y llamándolo por su nombre. Llamándolo por lo que es, por lo que hiciste. Adán y Eva, ¿fruto? ¿Cuál fruto? Sí, ella me lo dio. Esa serpiente, ¿cómo es fea? Hermanos, yo lo comí. Mis manos están sucias ahorita y la boca también. Yo decidí comerlo. Esa es la actitud correcta que tenemos que tener en nuestras vidas, hermanos. Es complicado, pero necesario. Y el peligro es caer en esta historia de intentar colocar, es que fue un juego, es que fue esto, no. La única forma de que Dios te vuelva, que te busque, te encuentre y te salve, es decirle, Señor, aquí estoy, este soy yo y esta es mi maldad. Pregunta B, ¿por qué la autojustificación hace que la confesión sea ineficaz? Ok, yo me justifico porque hace ahora eso que la confesión no tenga ningún sentido. Dice Job 9:20, si yo me justificara me condenaría mi boca, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Recordemos quién era Job, un hombre perfecto, santo, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, Job 1:2, 1:3 dice eso. Qué currículum tan bonito, ¿no? Pero ese currículum no lo dijo Job, lo dijo Dios de él. Un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¡Wow! ¡Qué bonita frase de él! Pero cuando él cometió cuando él estaba, enfermo, cuando él perdió a su familia, a sus hijos y todo en un solo día, sus 3 amigos llegaron y le dijeron, es que tú cometiste este pecado y este pecado y este pecado y este pecado. Le empezaron a acusar falsamente. Job, lo que hizo en el proceso siguiente en los capítulos fue intentar defenderse. Él dijo, yo no recuerdo haber hecho eso. Yo no me ensucié las manos con ese pecado que tú dijiste. Él no se llamó justo a sí mismo, sino simplemente
se defendió de difamaciones que no eran realmente verdaderas. Pero Job nunca dijo, yo me justificaré a mí mismo. Porque aquí dice el versículo, porque yo me condenaría a mí mismo. Si Job hubiese dicho, no, aquí yo soy el perfecto, váyanse ustedes, ni me ayudan, nada más andan aquí estorbando. No tenía sentido, porque el hecho de decir yo soy santo y justo ya te condena. Porque ningún santo se llama a sí mismo santo. Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero. Entonces, por eso dijo, yo no me justifico. Yo no digo que soy santo, porque solamente Dios conoce los corazones. Capaz esos pecados que usted está mencionando no entro en esa categoría, pero sí entro en otro. Y Dios sabe cuál puede ser. Entonces nunca pienses que estás firme, porque dice Romanos, el que piensa estar firme, mire que no, caiga. ¿Ok? Lucas 16 menciona, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima, delante de Dios es abominación. Entonces, el tribunal del hombre busca mantener su reputación, busca mantener su estatus, busca aparentar. El tribunal de Dios busca corazón, busca sinceridad, busca una verdad interior. La reputación impresiona a los hombres, el corazón es lo que Dios examina. No somos llamados a justificarnos nosotros mismos. Somos llamados a ser justificados por Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que te perdona, el único que te puede decir, Él es santo, justo, perfecto, obediente, apartado del mal, es Jesús. Tú nunca podrías hacerlo. Entonces, no busques una justificación. Busca la justificación, pero que te la dé Dios. Ese es nuestro trabajo. ¿Ok? El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Perfecto. La nota podemos leerla en casa. Dejamos eso en sus manos. Que sea tu misión no caer en este peligro de decir, yo no tuve la culpa. Aprendamos a decir el pecado por su nombre y aprendamos a decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Así como lo dijo el ladrón en la cruz. Y en esas circunstancias es como Dios te va a decir, déjame te digo que estarás conmigo en el paraíso. El día jueves nos dice confesión sincera. ¿Cómo reconoció Pablo su pecado de manera humilde y específica? Pablo se encontraba enfrente de personas que lo estaban juzgando. Bueno, realmente no era un juicio, eran personas que estaban haciendo una entrevista. Estaba entre un rey, imagínense, enfrente de un rey. Y le dicen, ¿y tú cómo llegaste a esto? ¿Quién eres? Y Pablo comienza a decirles, miren, yo encerré antiguamente a los cristianos. Yo, habiendo recibido autoridad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando mataron a los cristianos, yo di mi voto y mi permiso. Yo muchas veces los castigué por todas las sinagogas. Yo forcé a las personas a blasfemar en contra de Dios. Yo perseguí hasta las ciudades extranjeras a las personas y los torturaba. Romanos 26, 10 y 11. Pablo dio una confesión sincera a un rey que no ocupaba escucharla. ¿Qué nos demuestra esto? Dios es experto reciclando historias complicadas. Y Pablo estaba diciendo eso, uno, porque realmente él sabía lo que era. Ese soy yo. Si tú me ves predicando en este momento, si tú me ves aquí contigo entrevistándome porque amo a Jesús y porque hablo de Él, es porque ve la deuda que tengo. Ve de dónde me sacó. Ve quién era y ve ahora quién soy. Por eso cuando empezó a hablar con el rey le dijo, mira, antes de decirte por qué yo amo y predico de Jesús, déjame decirte qué es lo que hizo Jesús en mí. Y ahora esto. Y ahora soy un predicador. Imagínate el rostro del rey. ¿En qué momento? Estoy enfrente de un asesino en serie, pero que ha sido arrepentido. Ese fue Pablo, hermanos. Una confesión que entregó de una forma completamente sincera. Dice, Pablo no ocultó lo que fue, porque quería que todos vieran lo que Dios podía hacer por un pecador. El testimonio de Pablo, los pecados de Pablo
en un momento llegaron a ser testimonios de Él. Yo fui eso. Pero ahora, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que dan la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta una justificación propia. El apóstol Pablo no procuraba de defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa. Imagínate. Por eso David escribió el Salmo 51. Lo escribió y toda la gente lo cantaba. Imagínense, ¿no? Qué extraño. No estamos acostumbrados a hacer eso. Pero yo creo capaz en algún momento me arrepiento de lo que voy a decir, pero no, yo creo que en mi mente Dios coloca eso. Hermanos, muchas veces nuestras fallas están hechas para ayudar a otra persona que falló. Si tú cometiste un error, un acto negativo, y ya estás arrepentido, ya lo confesaste a Dios, si bien cada uno tiene la responsabilidad de decir yo mantendré ocultado eso, yo nunca lo hablaré, creo que en algún momento Dios te colocará en circunstancias donde vas a decirlos por nombre. Porque a veces tu pecado, tu error, tu falla puede servir mucho para que una persona que está pasando por situaciones semejantes pueda decir, wow, ahora Pablo es diferente, ahora Caleb es diferente. Él fue eso, pero Dios lo rescató. Tengo esperanza. Entonces, hermanos, dejo esto como un análisis en ustedes. Yo no vengo a imponer ideas, pero yo creo que si en algún momento cometiste un error y lo confesaste a tu Dios y ves a una persona que está pasando momentos malos, creo que incluso tu triste historia que tuviste en el pasado puede ser un instrumento que Dios puede utilizar para salvar a una persona. Solo lo dejo ahí en tus manos, ¿vale? Pregunta B, ¿qué declaró Pablo en su primera epístola a Timoteo? 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo termina ya su carrera. Él inició diciendo, yo soy el apóstol de Jesucristo. yo fui llamado y fui enviado por Él. Él me enseñó. Él comenzó a tener ese tipo de espíritu al inicio de su carrera, ¿no? Ya al final vemos sus epístolas y nos damos cuenta del cambio radical que tuvo. El cambio radical vino a morir por todos nosotros, por todos los pecadores, de los cuales, ¿quién es el primero? Yo. El corazón fue moldeando, poco a poco, hasta que al final dijo esto. Pero él lo dijo con una frase muy bonita, ¿no? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este mensaje fue para todos. Fue para ti, fue para mí, para todos los hermanos de la iglesia, para todo aquel que te ofendió, para tú que ofendiste. Si tú ya ofendiste, si tú ya pecaste, si tú ya estás dentro del hoyo, si tú ya estás allá en la parte más sucia del pecado, palabra para todos es esta que mando. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a todos los pecadores. Entonces, a ti que te cuesta confesar, a ti que te cuesta perdonar, a ti que has ofendido mucho, a ti que odias constantemente, a ti que no puedes ver a una persona nunca, por ti vino Jesús. Cuando veo este versículo digo, wow, hay esperanza para Caleb Sánchez, hay esperanza para ti, hay esperanza para todos. Él vino a salvar lo que había perdido. Cristo no vino porque había hombres buenos que necesitaban ayuda. Vino porque había pecadores que necesitaban un Salvador. No somos buenos. Somos pecadores con mayúscula y ocupamos de un Salvador. Hay una frase que me gusta mucho de un pastor que vive aquí en Brasil, es muy conocido, David Paes Silva, fue presidente de la Conferencia General de nuestra iglesia. Y él dice así, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que va a salvar incluso a los reformistas. ¿Por qué? Que a veces como reformistas nos colocamos en un pedestal de santidad. Estoy en la iglesia de Dios, soy vegetariano, sábado de la mañana estoy hasta en la parte de enfrente del templo, en la primera silla, en la primera banca, y sé y digo, y profecía, y año y fecha. Tratamos de mostrar y aparentar lo que no somos. Y muchos de los miembros de nuestra iglesia van a perderse.
Muchos, quizás la gran mayoría, el pueblo que fue llamado a representar a Dios no perdonaba, no confesaba, no representaba el carácter de Jesús, manifestaba un rostro, pero Dios sabía el corazón. Somos ese pueblo, hermanos. Pero dice el pastor, Dios es tan amoroso que incluso va a salvar a ese pueblo, incluso va a salvar a los reformistas. Pregúntase si confesamos nuestros pecados, ¿qué ha prometido a Dios? ¿Qué ha prometido Dios? Terminamos con broche de oro, hermano. Terminamos con broche de oro. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué forma de terminar esta lección? Si llegas aquí y ofendiste a alguien, habla con Dios. Di el pecado por nombre. Di el problema de una forma directa. No coloques filtros. No coloques justificaciones. Di lo que eres ante el Señor. Y di, Señor, esto es lo que soy. Esto es hasta donde yo he caído. Pero vengo a ti con estas palabras porque sé, Señor, que solamente en ti me puedo levantar. Te fallé, te herí. Ayúdame, Señor, ahora a confesar mi pecado a aquella persona que querí, a aquella persona que lastimé. Ayúdame, Señor, a poder ver a mi prójimo como una persona a la cual puedo ayudar. Ayúdame a perdonar a aquella persona que me lastimó. Yo he dicho muchos años que te amo y que te sirvo y vengo a la iglesia por eso, pero no estoy dispuesto aún a perdonar, y eso ya me demostró en esta lección que no me sirve de nada. No me sirve de nada el intentar manifestar que amo a Dios y yo no amo a la persona que me lastimó. Ayúdame, Señor, a perdonar a aquella persona que me hirió. Y ayúdame a orar por ella. Y que sea de tal forma la reconciliación que tenga el deseo de decir, contigo voy al cielo. Tengo el deseo de estar contigo por la eternidad. Queridos, las mejores resurrecciones que me encantaría ver en el cielo, va a ser esas resurrecciones de polos opuestos. Está el profeta Isaías con el rey que lo aserró, Manasés, si no estoy mal. Manasés aserró, cortó a la mitad de Isaías. Imagínense, lo mató. Ahora, Manasés se arrepintió al final y va para el cielo. Cuando llega Isaías y ve a Manasés, épale, ¿qué haces aquí? Tú fuiste mi asesino. Pero no creo que va a reaccionar así. Va a decir, lo va a abrazar y qué bueno que Dios trabajó contigo. Yo intenté hacerlo, no te dejaste, pero qué bueno que Dios te alcanzó en su misericordia. Hermanos, qué resurrecciones tan profundas. Qué resurrecciones de tanto perdón y amor. ¿Cuántas personas? Pablo y Esteban. Pablo agarró la ropa y apedréenlo. Lo mataron enfrente de sus ojos. Pero el rostro iluminado de Esteban dejó una semilla tan grande en el corazón de Pablo que dijo, no, ese joven tiene algo, ese joven tiene algo. Siguió su ejemplo y en algún momento sustituyó a Esteban y predicó el evangelio a muchas personas. Imagínate el reencuentro de ellos dos. Que tu confesión, que tu entrega, que tu arrepentimiento te haga amar a cualquier persona que está al lado tuyo. Y que tu misión sea encontrar a esas personas como una oportunidad para llenar el cielo. Yo quiero estar en el cielo con mi peor enemigo. Esa fue la misión de Jesús. Por eso incluso en la cruz del Calvario dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Él intentó salvar a Pilato. Él intentó salvar a Anás y Caifás. Él, dice Juan capítulo 21, amó y amó hasta el fin. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga a mí, para que podamos quebrantar nuestro corazón, entregar nuestra vida al Señor y que estas lecciones nos puedan ayudar, queridos hermanos, para siempre recordar que no somos nada en este mundo, pero con Él, con Dios, somos llamados hijos del Rey. Que Dios te bendiga, me bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar, ¿les parece? Oremos. Nuestro Padre
Celestial, muchas gracias porque estamos aquí de rodillas. Venimos ante ti, Señor, solamente de una forma general para darte gracias por el estudio que nos permites tener. Señor, qué complicado es confesar, qué complicado es abrir nuestro corazón a ti. Tú sabes cuántas personas que están viendo este video están ofendidos, han ofendido. ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos con un corazón con dificultades y este mensaje nos llegó para demostrar nuestra condición? Señor, por favor, queremos sentir ese verdadero arrepentimiento. Queremos aprender a confesar, queremos aprender a perdonar. Señor, dejo en tus manos a cada hermano, hermana que está viendo este video. Puedas tú ayudarlos para que puedan decir el pecado de sus vidas por nombre. Y que al confesarlo, Señor, puedan experimentar el perdón y la paz que tú prometes a tus hijos. Gracias por tus bendiciones, gracias por estas lecciones. Ayúdanos para que seamos constantes en el estudio y aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Gracias, Señor, por estos mensajes. Gracias por salvarnos y gracias por siempre buscarnos. Pedimos eso en nombre de Jesús, Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, muchas gracias por estar aquí. Como siempre les digo, es un privilegio el poder compartir estas lecciones con ustedes. Espero que les haya gustado, que puedan compartir, comentar. Como siempre les digo, si hay un hermano o una hermana en la iglesia que le cueste un poco estudiar la lección, manden el link, compartan los videos. Y como siempre les digo, estoy aquí para recibir comentarios, sugerencias y todo para que este contenido pueda ser mejor cada día, mejor para ustedes. A veces les digo, trabajos y todo me impiden el poder ser más puntual con los videos. A veces sí es responsabilidad mía, ¿para qué les digo otra cosa? Pero bueno, estamos aquí en la lucha, intentando llevar este contenido para ustedes. Y les mando un fuerte abrazo a todos. No conozco a muchos. Oren por mí, yo estoy orando por ustedes. Y continuamos en este camino, hermanos. Es complicado, es difícil, pero Dios nos promete una felicidad eterna. Incluso en este mundo nos promete su compañía. Dios les bendiga y tengan un fin de semana bendecido.